Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario, bienvenido Bob. Y esta es la Nini que está saliendo hoy en primer plano en el vídeo. Vale, y hoy quería hablar de este libro. Ustedes brillan en lo oscuro, de Liliana Colanzi, que es una escritora nacida ¿qué ciudad era? En Bolivia, en Santa Cruz, si no recuerdo mal, en 1981. Es el premio Ribera del Duero sí, en Santa Cruz era la ciudad. El premio Ribera del Duero en 2021 fue el último que salió. Vale, a continuación también he leído el de Siete casas vacías, de la escritora argentina Samantha Schweblin, que lo comentaré en otro vídeo. Y he leído de los premios de Ribera del Duero, que se da en España cada 2 años. Se fundaron, lo tengo por aquí, en 2008, y se convoca cada 2 años. He leído 5 de los 7. O sea, he leído El final del amor, de Marcos Girat Torrente, que se premió en 2011. He leído La vaga ambición, del escritor mexicano Antonio Ortuño, que es el premio de 2015. He leído La claridad, de Marcelo Luján, que es el de 2019, que le tengo comentado en el canal. De hecho, fue de las primeras reseñas que hice cuando empecé, el primer año. La claridad. Vale, y me quedarían 2, que uno es Said de Ibarra, se llama, es un escritor español, y otro es el de la mexicana Guadalupe Nettel, que se llama, no sé qué, de los peces, los ojos de los peces o algo así, o peces de colores, no me acuerdo. Vale, son 7, he leído 5, quizá incluso podría coger los 7, leerlos, hacer un vídeo con los premios Ribera del Duero, que es el premio mejor dotado a un libro de relatos, que creo que son 15.000 euros, si no recuerdo mal. Los finalistas suelen ser gente muy famosa, por ejemplo, que ha ganado Liliana Colanzi, entre los finalistas estaba gente de la talla del cubano Pedro Juan Gutiérrez, que a mí me encanta, y bueno, al final lo ganó Liliana Colanzi, escritora de Bolivia. Tengo un vídeo que hice de escritores bolivianos, que le he leído como 4 o 5, y bueno, le puedo poner un enlace por si a alguien le interesa verlo. De Colanzi había leído hasta ahora, como creo que eran 2 o 3 cuentos, de un libro que se llama Vacaciones permanentes, que salió en la editorial zaragozana Tropo en 2012, que es una editorial que desafortunadamente quebró, y a veces sacaban cosas muy interesantes. Los leí en la Casa del Libro de Gran Vía, en unos escalones que tienen para que la gente se pueda sentar allí y leer, porque había quedado con un amigo, estaba esperando que llegara, pues cogí ese libro y empecé a leer. Me parecieron unos cuentos correctos, de corte norteamericana, realistas, no me deslumbraron, no me llamaron especialmente la atención, pero luego sí que tuve ganas de leer, que no lo leí, el libro de cuentos de Liliana Colanzi, que se llama Nuestro mundo muerto, que lo sacó Eterna Cadencia en 2016, que fue finalista del premio de cuentos Gabriel García Márquez, que se da en Colombia, creo que el mismo año que ganó, ¿cómo se llama? Alejandro Morellón. Vale, entonces en este último verano, en 2022, me cambié algunos mensajes con Juan Casamayor, que hace me manda libros, le conozco, he hablado con él, y quedamos en que me iba a enviar el de Ustedes brillan en lo oscuro para que yo lo pudiera reseñar. Ya tengo la reseña escrita, es esta, y ahora pues estoy haciendo la videoreseña. Vale, el libro que se presentó al premio contaba con 5 cuentos, y en el proceso de edición se añadió un 6º, que era Los ojos más verdes, que se explica en una nota que lo acompaña. Vale, voy a describir un poco lo que va a ver el lector cuando se acerque a los textos de este libro, ¿no? El primero se llama La cueva. Es un cuento no muy ortodoxo porque no hay unos protagonistas claros. El protagonista es un ser inanimado o animado realmente porque tiene mucha vida, que sería una cueva. Y aparecen escenas que ocurren en esta cueva en distintos momentos del tiempo. De hecho, lo primero ocurre como en la prehistoria, una mujer que de repente tiene gemelos, que no entiende por qué tiene 2 hijos, eso en su cultura le parece que es algo que está mal. Luego de repente hay un salto en el tiempo, que a lo mejor nos vamos a la edad moderna, y hay una mujer que se refugia en un día de lluvia, y luego tiene un problema con su novio. Hay escenas de violencia, algunas son incluso del futuro, de alguien que se ha teletransportado al futuro y aparece en esa cueva, no sabe por qué, hay incluso un lenguaje inclusivo, cambia el tono del relato. También hay una escena que fue la que me pareció más bonita en la época del siglo XVI, de un monje que viene de España y hay una bacteria que mata a unos murciélagos que estaban en la cueva, habían sufrido una mutación. Hay una pequeña como idea fantástica
O sea, el cuento no es el típico cuento que me gusta a mí, que me gusta mucho esta narrativa norteamericana donde se muestra una historia tensa entre personajes y algo que subyace porque hay una historia mucho más densa por debajo. O sea, no es ese estilo, es esta idea de esas escenas que son imaginativas, que porque algunas tienden a lo fantástico, porque son distintas épocas, porque, bueno, no sé, es como en cierto modo me pareció un cuento como muy de taller de escritura, como muy de estar probando cosas, ¿no? Que eso también está bien, no me parece el típico cuento que es lo que más me gusta a mí, pero bueno, era original, estaba bien. El segundo se llama Atomito, que tiene ya casi 30 páginas y es el cuento más largo del conjunto. Y se habla de una ciudad latinoamericana, no se especifica cuál, era como la ciudad de arriba, la ciudad de abajo, y en esta ciudad han puesto una central nuclear. Y hay unos personajes que están un poco perdidos, y es como que hay varios, es un poco coral, habla de unos, habla de otros, hay una especie de futurismo decadente, porque se hablan como de drones y de basureros, de chatarra. Hay una tendencia un poquito hacia algo fantástico o mágico. En cierto modo, esta idea medio apocalíptica o posapocalíptica del relato me ha recordado a las apuestas de los cuentos de Elbio Gandolfo, que no sé si era un referente para Liliana Colanzi, que es un escritor argentino de cuentos de corte policial, fantástico, va mezclando géneros y tiene algunos posapocalípticos que me han recordado un poco a la apuesta de Atomito, que acaba con un final más o menos fantástico. Vale, La deuda, que es el tercero, es un cuento más clásico, porque en él sí que es un cuento en primera persona, con lo cual ya hay un narrador donde el lector va a entrar como en su inconsciente o en su psicología, que es una chica joven que acompaña a su tía como a la ciudad natal de la que procede ella, y tiene allí como unas cuentas pendientes con la familia para cobrar una herencia, algo de una herencia, tiene que encontrar a un familiar que además ya no vive ni en el pueblo, que se ha internado en la selva, le tiene que encontrar, la chica está embarazada, no se lo quiere contar a su tía, y hay aquí una serie, algún secreto familiar que va a ser revelado a la protagonista del lector en el tiempo del relato. Es un relato bastante bueno, como de corte muy clásico. Los ojos más verdes es el cuento que se ha añadido al proceso de edición, que es más corto. La protagonista es una niña que va a cumplir 10 años y está en el pueblo de la selva donde veranea, que a ella le gusta ir allí desde la ciudad porque se siente como más libre, puede estar por la noche dando vueltas ella sola con los niños del pueblo y le gusta, ¿no? Y hay un momento de extrañeza porque alguien le dice que no ha heredado los ojos verdes de su padre, que era un hijo de unos italianos, campesinos italianos, y la niña tiene los ojos marrones. Aquí hay, sin decírtelo explícitamente, hay una crítica como al racismo de la sociedad latinoamericana, ¿no? O sea, es decir, de esta niña que está dispuesta literalmente en el tiempo del relato a vender su alma al diablo por la idea esa de tener los ojos verdes, que sea la idea de ser menos indio, digamos, ¿no? Que es lo que subyace en ese relato como crítica al racismo, pues, de algunas personas en Latinoamérica. Vale, El camino angosto es el cuento que de forma más clara elige la ciencia ficción para desarrollarte. Hay una ciudad de Bolivia, aquí sí se habla de Bolivia, porque los otros hablaba de una ciudad del Amazonas, de la selva, en el otro, el de Atomito, era una ciudad, la ciudad alta, la de abajo, era Latinoamérica por el tipo de vocabulario, pero no se especificaba exactamente dónde. En este cuento sí se dice que es Bolivia, hay una ciudad que está como, digamos, encerrada en una cúpula, que realmente no lo llaman cúpula, lo llaman un campo eléctrico, y la gente de esta ciudad tiene como algo que se llama unos collares de obediencia. Todos tienen como nombres europeos, pero no españoles, sino nombres como ingleses, alemanes, holandeses, y se supone que esa gente que vive ahí son como descendientes de europeos que no se han mezclado con algo que llaman en el libro razas inferiores bolivianas. Aquí subyace otra vez el tema del racismo, como en el cuento anterior. Lógicamente no es un cuento racista, es una crítica al racismo. Y yo creo que está hablando de esas urbanizaciones cerradas de Latinoamérica donde viven a veces los ricos, aislados, ¿no? Como en una fortaleza, con vigilancia, y casi no se mezclan con el resto de población más pobre de esas ciudades o de esas culturas. Y muchos de estos ricos pues suelen ser los que son de ascendencia europea y están menos mezclados con los indios, ¿no? Y aquí con la gente indígena de América. Y aquí se hace pues una crítica a esta idea, porque hay unas personas que sí que entran y salen de la cúpula o del campo eléctrico. Vale, entonces sí que me ha gustado este cuento, de nuevo me recuerda a los de Elbio Gandolfo,
Y el sexto y último es el que da título al libro, que se llama Ustedes brillan en lo oscuro, que habla de un accidente radioactivo que tuvo lugar en Brasil en 1987, en la ciudad de Goiânia. La estructura es similar al segundo cuento, con muchos Atomito, que es muchos personajes que entran y salen, y también parece un poco futurista, aunque realmente habla del pasado, porque habla de una especie de accidente nuclear, de una pieza nuclear que se dejaron como en una casa abandonada, y lo encontraron unos chatarreros, y estos pues se fueron transmitiendo el problema de la radioactividad, y murió una serie de personas, que es algo basado en algo real, que aunque es del año 87 parece futurista, parece proyectado hacia el futuro. Es más realista que el de Atomito, pero realmente la composición, la estructura y la intención narrativa va por el mismo camino, por el mismo lugar, ¿no? O sea, aquí hay una especie de composición fantástica del relato, pero claro, no tiene ya nada que ver con ese realismo mágico que podemos encontrar en García Márquez en 100 años de soledad. Esto es una especie de futurismo un poco mágico y fantástico que tiene más que ver con los escenarios de la serie de películas Mad Max o algo así, ¿no? De hecho, Liliana Colanzi pues, se está uniendo a esta serie de escritoras latinoamericanas actuales que están usando la literatura de género para hablar de otros aspectos de su sociedad, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de terror de Mariana Enríquez, ¿cómo se titulaba? ¿Cómo se llamaba? Lo que perdimos en la hoguera. Me gustó mucho ese libro, ¿cuál era el título? Ahí se me ha ido la cabeza, qué rabia. Lo que perdimos en la hoguera, o sea, no sé si buscarlo directamente en internet, a ver, si no dejo de hablar y lo busco, no sé si, o sea, todo el mundo creo que sabe de qué libro estoy hablando, de Mariana Enríquez, de hecho lo puedo haber sacado para enseñarlo. A ver, esto es muy poco ortodoxo, ¿no? A ver, ¿es el de lo que perdimos en la hoguera o...? Espérate que todavía no lo encuentro. Las cosas que perdimos en el fuego, vale, las cosas que perdimos en el fuego, el de Mariana Enríquez, o también, por ejemplo, Samantha Schweblin, que la tengo aquí, estos no son fantásticos, pero también tiene cuentos fantásticos, y Mariana Enríquez usa el género de terror para hablar pues, de la desigualdad en Argentina, y Liliana Colanzi, pues ya hemos visto que ha usado el tema de la ciencia ficción para hablar de otros problemas subyacentes a la cultura en la que vive, que serían pues el racismo, ¿no? El libro está bien, o sea, no me ha deslumbrado, pero me parece un buen libro y coherente con la línea de los premios de Ribera del Duero, que ya digo que tienen un nivel alto. Y quizá debería leer los 7 que hay, que he leído 5, y hacer a lo mejor un vídeo sobre todos. Y bueno, pues esto era esta reseña de hoy. Y ahora, como siempre, si habéis leído a Liliana Colanzi o más autoras latinoamericanas de cuentos actuales y me queréis recomendar, yo encantado. Y ahora el momento spam. Esto no es Bambi, mi novela sobre el mundo laboral, con 6 voces narrativas de 3 chicos jóvenes y 3 chicas que hablan de mi experiencia en una empresa norteamericana de auditoría. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insiders, mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta frustrado español conversa con un poeta que no es ni más ni menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, ambientada en el Madrid de 2013 y por tanto la crisis económica 2008-2014, sobre una persona que trabaja de contable pero cada vez tiene trabajos peores, también quiere ser escritor pero no le va tan bien como cree que debería irle. Y luego hablo pues, de las relaciones familiares, de pareja, de los amigos, lo público, lo privado. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y aquí ya sí que me despido. Vamos a ver si podemos cortar esto. Hasta luego. Adiós.